Hola a todos, los saluda el ingeniero Braulio Bustos desde acupvirtual.com y les damos la cordial bienvenida a esta nueva sesión del curso militar y en esta ocasión vamos a revisar el análisis de la varianza. Para esto hemos aperturado un archivo llamado métodos ANOVA en el que podemos observar que tenemos tres columnas en las cuales se han registrado algunos casos de evaluación de tres métodos, es decir, hemos evaluado un procedimiento, realizado un procedimiento por el método A y tenemos para este caso 9 registros. También se ha evaluado el mismo procedimiento con el método B, ¿no? Para esto hemos recolectado hasta 10 registros. No es necesario que la evaluación de los tres métodos tenga el mismo tamaño de muestra. Observen que aquí tenemos, por ejemplo, 9 para el método B 10 y para el método C 7. Entonces lo que queremos evaluar es primeramente si el promedio en rendimiento de los tres métodos es el mismo o alguno de los métodos es diferente o mejor. Para esta manera decidirnos por alguno de estos métodos de trabajo. Por lo tanto, estamos frente a un caso de análisis de la varianza. Ya en la sesión anterior habíamos visto las pruebas de hipótesis, donde se hacía comparaciones hasta, digamos, con dos poblaciones. Por ejemplo, habíamos visto el caso de eh, probar la hipótesis de igualdad de varianzas para el sueldo de hombres y el sueldo de mujeres. Pero aquí, por ejemplo, tenemos tres métodos, ¿no? Es como si tuviéramos, por ejemplo, el sueldo por áreas. Sueldo para el área A, sueldo para área B y sueldo para el área C. Incluso podríamos hacer más áreas, evidentemente, y quisiéramos probar la igualdad de los sueldos entre las áreas, por ejemplo. Entonces, esto ya no es posible con la prueba de hipótesis, digamos, clásica, sino más bien tenemos que hacer un análisis de varianza. Entonces, en el análisis de varianza, que también viene a ser una, en realidad, prueba de hipótesis, lo primero que tenemos que hacer, como ya habíamos aprendido, es la formulación de las hipótesis. Entonces, las hipótesis en el análisis de varianza se dan en el siguiente sentido. La hipótesis nula nos dice que el promedio del método A es igual al promedio del método B y a su vez igual al método C. Es decir, que el promedio de los métodos son iguales, es la hipótesis nula, y la hipótesis alterna, como ya conocemos también, tiene que ser lo contrario, tiene que ser lo diferente. Para este caso, el promedio del método A es diferente al promedio del método B y diferente al promedio del método C. Entonces, esas son las formulaciones de nuestras hipótesis, hipótesis nula y la hipótesis alterna. De antemano es recomendable recordar que para el análisis de la varianza se requieren unos requisitos previos que tenemos que evaluar, es decir, la normalidad de los datos, la igualdad de varianzas, que los datos sean aleatorios y que las poblaciones sean independientes. Las dos últimas o los dos últimos requisitos se evalúan antes de la recogida de los datos. Evidentemente, para recoger los datos que aquí mostramos, estos datos han sido escogidos de manera aleatoria y además provienen de poblaciones independientes. Esto, por tanto, estos dos requisitos, por tanto, tienen que ser evaluados de antemano. Y bueno, la normalidad y la igualdad de varianzas los vamos a evaluar al momento de realizar la prueba justamente de ANOVA. Lo primero que vamos a realizar siempre en el análisis de varianza es un análisis gráfico. Entonces, para esta situación, vamos al menú gráfica, vamos a elegir gráfica de puntos, y en gráfica de puntos vamos a elegir en esta ocasión la opción múltiple simple, y al aceptar, vamos a pasar los tres métodos, evidentemente,
y aceptamos. Al aceptar, vamos a tener como resultado lo siguiente. En principio, tenemos nuestra gráfica de puntos, donde podemos, digamos a simple vista, observar que el método C tiene una mayor concentración de los datos, a pesar de que tenemos algunos datos extremos si se quiere, pero el método C, el método B, observen, están muy dispersos los datos, y el método A, digamos, medianamente dispersos. En tal caso, por ahora, digamos, el método C es el que nos podría tener, digamos, mejores resultados a simple vista, pero este es apenas un primer acercamiento, ¿no? Porque nosotros en realidad tenemos que trabajar el método ANOVA a través de estadísticas ANOVA, y en esta ocasión elegimos un solo factor desapilado. Entonces las respuestas, evidentemente, las vamos a marcar y seleccionar los tres métodos. El nivel de confianza por defecto siempre es 95%, lo vamos a dejar tal como está aquí. Y en gráficas vamos a marcar la opción 3 en 1 para evaluar justamente los requisitos. Pero bueno, eso lo vamos a ver luego. Por lo pronto lo que nos interesa es evaluar el análisis de la varianza, justamente. Aquí en el análisis de la varianza tenemos que evaluar básicamente lo siguiente. Es decir, que el Minitab nos muestra esta zona que dice error, que viene a representar la variación que se da dentro de cada uno de los métodos. Es decir, que para el método 1 hay unas variaciones dentro, digamos, de los elementos que hemos muestreado. Lo mismo ocurre para el método B. Dentro del método B hay algunos, digamos, unas variaciones, ¿no? Y lo mismo para el método C. Cuando hablamos de factor, nos estamos refiriendo a la variación que se da entre cada método, la variación entre el método A, entre el método B y el método C. En este caso nos toca, digamos, ver eh, cuál de estos es el más grande, ¿no? En este caso estamos observando que se da una mayor variación dentro de los métodos, ¿no? Dentro de cada uno de los métodos. Lo importante aquí es, recordemos, evaluar el llamado valor P o P-value. El P-value en este caso es 0.164. Este valor, como ya habíamos visto antes, tenemos que compararlo con el nivel de significancia, con alfa. Ya tenemos una regla de decisión, que la conocemos, que cuando P es menor que alfa, lo que hacemos es rechazar la hipótesis nula. Entonces, en este caso, nuestro valor P es 0.164, 0.164 menor que 0.05. Entonces nos preguntamos si es que es menor y nos damos cuenta que no es menor. Al no ser menor, decimos que no se rechaza la hipótesis nula. Al no rechazar la hipótesis nula, podemos concluir que el promedio de los métodos son iguales. Además, eso lo podemos, si se quiere, comprobar aquí en este gráfico de los intervalos de confianza, donde podemos observar que el método A tiene este intervalo, para el método B lo cerramos aquí, en la zona sombreada, y el método C de la misma manera. En general, cuando en este gráfico ustedes observen que los intervalos se traslapan, es decir, que están uno sobre otro, podemos afirmar que los promedios son iguales, ¿no?
situación que se confirma con la prueba de hipótesis, porque hemos dicho que no se rechaza la hipótesis nula, y la hipótesis nula es de que los promedios son iguales. Para terminar este análisis nos toca revisar si se cumplen los requisitos 1 y 2 de normalidad y la igualdad de varianzas. Para esto, recordemos que habíamos obtenido un gráfico de residuos, que lo podemos mostrar aquí, y tenemos una gráfica de probabilidad normal. Podemos observar que los puntos rojos se alinean casi perfectamente sobre esta línea azul, por lo cual podemos afirmar que los datos son normales, cumpliendo así el requisito de normalidad. Respecto a la igualdad de varianzas, lo que tenemos que revisar es el cuadro de valor ajustado. En este caso, aquí debemos lograr ver puntos que estén concentrados y que tengan una diferencia, digamos, mínima entre ellos. Aquí los podemos observar. Y en general, si no estuviera muy claro el tema, podemos revisar, digamos, la magnitud de variación en el eje, que debe ser corto o menor. En este caso va de -1 hasta 1. Entonces la variación es menor. Por lo tanto, podemos afirmar que existe igualdad de varianzas. Si el eje fuera una variación entre, por ejemplo, -1 y 10 o 15, sería una variación muy, muy extrema, lo cual no apoyaría el requisito de igualdad de varianzas. Por lo tanto, estarían cumplidos los requisitos que nos solicitaban para llevar adelante nuestro análisis de varianza. Reiteramos, la conclusión final sería de que los métodos en sus promedios tienen un rendimiento similar o un rendimiento igual.